Decíamos y hablábamos de temas de actualidad y sin lugar a dudas el tema de contar ya con la aprobación para tener la ley para crear la Universidad Nacional en la ciudad de Río Tercero a manera de reparación histórica es un hito, marca un antes y un después en la historia de esta ciudad centenaria ya. Por eso estamos aquí en Local Noticias y abrimos la información precisamente con el intendente de nuestra ciudad, Marcos Ferrer, que nos ha venido a visitar. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Bueno, un trajín la mañana porque está pasando de todo en la ciudad, entre la noche y el día, no, casi que no hay respiro, muchas cosas lindas. No paras, ¿no? Cuando uno va logrando objetivos, cree que una vez logrado va a tener un tiempo de pausa, de paz, pero no, siempre aparece un desafío nuevo y bueno, es lo que tiene la actividad nuestra, que te mantiene siempre activo y la verdad que muy contento de todo lo que va pasando en la ciudad. Hoy estuve con la gente de Bultor Fer, recibí de gente de Atanor en mi oficina, el Colegio de Abogados, que está con un proyecto para crear un juzgado federal, que tenemos algunas negociaciones avanzadas también, así que ese es un desafío nuevo que emprendemos en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero bueno, es lindo que Río Tercero tenga tanto movimiento. Claro que sí. Bueno, Marcos, en la conferencia de prensa la gente, bueno, hemos estado compartiendo en dos instancias. Primero, cuando se logró la aprobación en diputados, que era bastante complejo lograrlo, se logró, y finalmente la aprobación en Senado, nueva conferencia de prensa. Son tantos los aspectos que se abarcan que en una sola conferencia, que aunque sea extensa y se aborda de tu parte y quienes te acompañaban, Gabriela Brouwer de Conin y Carolina Goñi, todos los temas, aquí al aire son extractos los que podemos ofrecerle a la gente. Así que bueno, detalles como, por ejemplo, que esta Universidad Nacional, aprobada ya en ambas cámaras, repara la historia. Esa terminología es fuerte, tiene un significado más que importante. ¿Cómo lo vieron desde siempre para proponer este proyecto así, como reparación histórica? Primero había que encontrar una argumentación mediante la cual la educación y la Universidad Nacional fuera viable. ¿Por qué? Nosotros estamos encerrados entre tres universidades nacionales de Villa María, Río Cuarto y Córdoba, con una relativa cercanía. Digo relativa porque esto lo discutí con muchos diputados cuyo argumento era ese, la cercanía, y la respuesta mía, que creo que de alguna manera fue destrabando algunas cosas, fue decir, bueno, pero está a 100 kilómetros de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos a 100 kilómetros, es cierto. ¿A cuántos pesos estamos de la ciudad de Córdoba? ¿Cuánto le cuesta a un ciudadano, una madre, un papá de Río Tercero mandar a su hijo a la universidad? No son solamente los 100 kilómetros. Entonces, las distancias hacia la educación universitaria no se miden solamente en kilómetros, se miden en muchos otros aspectos. Primer, valoración objetiva de por qué sí, y después la reparación histórica, que además también había un contraargumento, que decían, bueno, cada reparación histórica entonces va a tener que ser una universidad. No. En este caso, la voladura de la fábrica militar, el atentado, fue provocado por el Estado Nacional. Esto se probó en la justicia, no es que yo lo digo y que azarosamente yo no adherí al duelo de Menem y además lo declaré persona no grata. La justicia lo condenó a Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en dos instancias, y él no fue preso por los fueros parlamentarios, pero si no tenía que estar preso. Pero además de eso, en la causa judicial de la fábrica militar, de la voladura de la fábrica, se comprobó que el móvil por el cual se hizo explotar la fábrica fue la venta ilegal de armas, con lo cual Menem es culpable y responsable de ambas cuestiones, del tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia y de la voladura de la fábrica militar, que además, siendo presidente de la nación en ejercicio, transforma al Estado Nacional en responsable del atentado. Con lo cual la reparación histórica la tiene que traer el Estado Nacional a la ciudad de Río Tercero. Y ahí es donde el argumento de la Universidad Nacional cobra fuerza, porque Río Tercero tenía un crecimiento determinado hasta el año 95. Demográficamente, quiere decir en cantidad de habitantes, es decir, Río Tercero tenía un crecimiento demográfico sostenido. Crecíamos X cantidad de habitantes cada 10 años, que es cuando se hace el censo. Dejamos de crecer.
No solamente dejamos de crecer, decrecimos. ¿Por qué? Porque mucha gente se quiso ir y porque mucha gente no quiso venir. Y además se destruyó una matriz productiva que era la fábrica militar. Exacto. Con lo cual, para devolverle eso a una ciudad, vos tenés que generar un hecho de tal impacto institucional, económico, que vuelva a reactivar, como quien dice, a encender el motor de la ciudad de Río Tercero. Es decir, el motor se paró en el año 95. Después la ciudad arrancó y creció por su propia inercia, por su gente, por su voluntad, se recuperó psicológicamente, pero nos llevó no menos de 30 años entrar en esa senda. Entonces, ¿quién nos repara esos 10, 15 años perdidos donde la ciudad se estancó? El Estado Nacional, que es el culpable de lo que pasó antes. Por supuesto que cuando uno habla del Estado Nacional, no habla de la gente que está hoy, habla de los que estuvieron en aquel momento, pero el Estado Nacional es siempre el mismo. Entonces la reparación era un reclamo hacia eso, y obviamente también a poner en agenda la voladura como un atentado más. En Argentina se habla de la AMIA y de la Embajada de Israel, que fueron 2 atentados. Y no se habla del atentado de Río Tercero, que quizás tiene un componente mucho más dramático, que es que argentinos atentaron contra argentinos, a diferencia de la AMIA y la Embajada de Israel, que fueron atentados provocados por células terroristas de otros países. Acá el terrorismo fue un terrorismo de Estado. Volaron una fábrica para hacer desaparecer pruebas de un delito. Y fue el Estado Nacional conducido en ese momento por el presidente para mí más nefasto que tuvo la historia argentina, que es Carlos Saúl Menem. ¿Te referís a que en el Senado y en la Cámara de Diputados se habló, se expuso y tuvieron conocimiento de causa porque han estudiado lo que pasó en Río Tercero? Porque no es que solamente en Diputados Gabriela lo sabía. A mí me... Hiciste mención acerca de algunas alocuciones, ¿no? A mí me conmovió eso porque es un tema que no se tocaba ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Se hablaba de las explosiones de Río Tercero, como si la fábrica hubiera explotado porque una mañana alguien apretó mal un botón y no. La verdad es que fue un atentado. Pero no se lo trataba así en la escena nacional. Hasta que logramos, después de mucho esfuerzo, mucha pelea, muchas cuestiones simbólicas, una de ellas declararlo persona no grata, fue en la primera acción, el primer 3 de noviembre que yo tuve como intendente, hice eso. Después nos adherimos al duelo, eso tuvo un impacto nacional muy fuerte, y después logramos que muchos diputados y muchos senadores hablaran de este tema. Hoy es más fácil, Menem está muerto, pero hablaran de este tema con crudeza y con realidad. Eso a mí me conmovió, porque fue la primera vez que yo logré ver que la casa de la democracia, que es el Congreso de la Nación, reconozca finalmente que Río Tercero sufrió un atentado y de alguna manera corra el velo de la política nacional respecto de este tema, ¿no? Porque Menem no fue condenado, mejor dicho, fue condenado, no fue preso por la protección de la política, por los fueros parlamentarios. A Menem le tenían que haber quitado los fueros y él debería haberse sometido a la justicia como cualquier ciudadano. Y sin embargo, por ser senador nacional durante tanto tiempo, no recibió la condena efectiva. La Corte dilató el fallo final durante tanto tiempo que cuando vino el momento de que se le aplicara justicia, él falleció por su edad y por un montón de cuestiones. Entonces, creo que Río Tercero logró ser reparado al menos años después y sin cerrar las heridas, porque hay heridas que siguen abiertas, pero de alguna manera logró que el Estado Nacional visibilice esta cuestión, con lo cual creo que la universidad pasa a ser un hecho histórico de la ciudad de Río Tercero, que estará en quienes nos toca ahora eventualmente administrar, pero sobre todo en las generaciones que vienen, transformar en una casa de estudios prestigiosa a donde muchos argentinos quieren venir. Y tiene un significado, una significación mucho más fuerte también si se la mira, Marcos, en cuanto a que la reparación viene de la mano de la educación. ¿Cuánto dice hoy educar mentes jóvenes para capacitar profesionales futuros que van a hacer un país mejor, en definitiva? Porque en realidad pueden quedarse en la ciudad a trabajar, que sería lo mejor que nos puede pasar, que nuestros egresados queden trabajando en nuestra propia ciudad, pero devolver este gesto a través del pedido de la educación. ¿Cuánto habla de
la falta de ética, de códigos y de todo lo que en su momento hubo, ¿no? No es devolver con la misma actitud y el mismo gesto, sino que poner la vara muy alta en cuanto a lo que se solicita es educación, por favor, educación. ¿Cuánto habla de eso? Sin duda, creo que eso fue también una fortaleza argumental, porque no fuimos a pedir plata, no fuimos a pedir una exención tributaria o una zona franca, fuimos a pedirle una universidad pública y gratuita, con un proyecto muy bien elaborado, porque el proyecto tenía sustento técnico y académico, con un aval fuertísimo de todas las universidades nacionales del país, el Consejo Interuniversitario Nacional, y sobre todo con dos universidades apalancando el proyecto, que era la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de la Argentina, de 1613, y la UBA, que es la más grande de la Argentina, una universidad que tiene 400.000 alumnos, ¿no? Además de estar dentro de las 15 universidades, creo, más importantes del mundo. Con lo cual, cuando logramos esos apoyos, porque era razonable el planteo y porque además hay un dato que es muy relevante, todos los países desarrollados del mundo tienen una universidad cada 100.000 habitantes o cada 150.000. Argentina, vos pensás, Córdoba tiene 4 millones de habitantes y recién ahora tiene la cuarta universidad, Claro. o sea, una universidad por millón. Claro. ¿No? Estamos lejos de los estándares del mundo, sobre todo en países con los que nos queremos comparar, ¿no? Entonces estaba plenamente justificado el proyecto y obviamente que la educación es reparadora. La educación brinda oportunidades, la educación, entre otras cosas, forma personas para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Con criterio, ¿no? y pensamiento. Con criterio, con mirada crítica, con pensamiento crítico y sobre todo preparada para lo que viene. Nosotros pensamos una universidad moderna con carreras vinculadas a la economía del conocimiento, que es lo que se viene en el mundo, con trayectos largos de grado, con trayectos cortos, con posgrado, es decir, que tenga realmente un contenido académico muy fuerte y que pueda potenciar la matriz productiva que ya tiene Río Tercero, pero además agregarle a esa matriz productiva mucha tecnología, ¿no? Hoy hablaba, por ejemplo, con la gente de Atanor y me decían, nosotros en nuestro entramado productivo tenemos que buscar personal capacitado en nuevas tecnologías, porque obviamente se va imponiendo, Claro. es decir, las fábricas empiezan a tener Claro. necesidad Sí, la automatización de las cosas, automatizar, claro, de incluir claro. la inteligencia artificial Claro. hoy, de la programación, y obviamente no encuentran en la zona personal calificado. Entonces, de alguna manera esto viene a saldar esta cuestión para la industria instalada, pero también para que mucha industria que está eligiendo hoy a dónde voy, a dónde invierto, dónde desembarco, le quede a mano de decir, che, me voy a Río Tercero, que tengo la universidad al lado y tengo capacidad operativa. Eso implica además que muchos alumnos futuros se radiquen en Río Tercero, porque su empleo va a estar en Río Tercero, y que Río Tercero además se potencie, ¿no? Hay que pensar que una universidad trae estudiantes, profesores, además de todo el entramado económico alrededor, ¿no? Porque genera un movimiento económico por sí sola. Pero digo, te trae gente muy capacitada, trae profesionales y futuros profesionales que van a formar algunos sus familias y bueno, y se van a radicar acá, con lo cual creo que para la ciudad, luego de su fundación y de el segundo hito, creo yo, importante en la historia de Río Tercero, que es la construcción de fábrica militar, el tercer hito histórico me parece que sin dudas puede ser la universidad. Y en esto quiero ser muy claro con los vecinos y vecinas de la ciudad. Primero, la universidad es una institución independiente, no es que es un apéndice del municipio, ni mucho menos. Con lo cual tiene que desarrollarse. Yo digo, es un bebé, ¿no? Que ha nacido. Ahora tiene que aprender a caminar. Pero no depende de mí, ni de los que vendrán atrás mío. Depende de la comunidad. ¿Y por qué digo puede ser un tercer hito histórico? Porque a uno me dicen, ya está, es el tercer hito. No lo es. Lo puede ser si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para darle a esa casa de altos estudios un prestigio y un contenido académico de un volumen y de una calidad que sea indiscutible. Si lo transformamos en una cueva de militantes políticos no sirve para nada.
Claro, y va a claro. terminar siendo una universidad medio pelo que no va a tener el impacto que nosotros pretendemos. Nosotros tenemos que lograr que tenga un nivel de excelencia y que sea tan transformadora que un misionero, un fueguino, un chubutense diga, me quiero ir a estudiar a Río Tercero. Que no se trata de la cantidad de las matrículas en número, sino del No, contenido y la calidad. más que del número, lo que se trata es de que nosotros entendamos que todos tenemos que formar parte, Mm, pero para llevarla a ser una universidad de mucho claro. prestigio. Y no tratar de colonizarla políticamente. Yo recibo muchos llamados, che, estamos para ayudar, estamos para hacer esto, Mm, pero veo ahí atrás una intención política, ¿no? bien. Y la verdad que hay que despolitizarla al 100%. A mí me va a tocar seguramente pegarle el primer empujón, pero la universidad nace para proyectarse a lo largo del tiempo. Vos pensás que la Universidad Nacional de Córdoba tiene 400 años, casi 500. Entonces, la UBA tiene más de 200. Cuando hablamos de una universidad nacional, hablamos de que se proyecte 50, 100, 200 años en el tiempo. Por lo tanto, el impacto de un intendente, que son 4 años, es nada en la vida de una Mira, institución claro. de esa naturaleza. Tenemos que ser consecuentes, transformarlo en una política de Estado que se vincule en todo el sector privado, todo el sector público, todas las instituciones y formen parte de lo que yo creo que puede transformarse en un peldaño que le haga pegar un salto a la ciudad de Río Tercero. Pero va a depender de la comunidad, no depende solamente de una sola persona ni de lo que podamos hacer nosotros. Perfecto. Hecha esta aclaración valiosa, me parece, porque lo primero que se puede llegar a pensar y se presta a la confusión es esto. La segunda cosa que hay que aclarar es que en el nombramiento de este rector, en estos pasos que se suceden, sí interviene el Ministerio de Educación de la provincia o de la De la nación. nación. De la nación. Como es una dependencia nacional, depende del Ministerio de Educación de la Nación y el ministro de Educación designa un primer rector que se llama Ujú. rector organizador o rector administrador, que es el que le da el nacimiento, a su vez tiene que designar él unos 7, 8 funcionarios, por decirlo de alguna manera, que son el secretario académico, secretario de extensión universitaria, secretario de políticas universitarias. Bueno, yo lo digo en función de las estructuras que Sí, tienen sí, las sí, otras sí. universidades, la verdad, no, no, no sé cuál es la limitación que tienen Bueno, en pero el ayuda inicio. a que la gente pueda ya figurarse de qué Tiene se como un trata. gobierno la universidad, ¿no? Porque es una institución independiente, tiene sus autoridades. Esas son autoridades que designa primero el Ministerio de Educación al rector y después el rector a sus colaboradores. Y esos son los que empiezan a construir la Universidad Nacional. Obviamente hay una negociación política con el ministro porque tenemos que tratar de que sea una persona que reúna las condiciones para poder llevar adelante una universidad y que pueda llevarla realmente a ser una universidad de prestigio, ¿no? Por eso digo, no se tiene que transformar en una cueva política, donde digan, pongo un militante que es un graduado universitario, pero lo pongo ahí a cargo. No, la verdad que lo que yo quiero es tratar de que la persona que venga ahí, que probablemente no sea un río tercerense, sea de afuera, tenga un compromiso con la comunidad y tenga realmente envergadura académica como para poder llevar a la universidad a un nivel a donde la queremos llevar. Pero bueno, son cosas también que para que lo conozca la gente, porque por ahí no lo sabe, porque dice, ¿qué va a hacer el intendente con esto? ¿Qué carreras vamos a tener? No es una decisión mía. Claro. Ha nacido una institución nueva en la ciudad, que no depende de la municipalidad. Yo tengo cierta injerencia hasta cierto punto y después eso cobra vida propia y va para el camino que tome, ¿no? Marcos, me llevas directamente, bueno, al cierre que vamos a hacer, pero directamente me estás llevando a una lectura obligada. Esto debería suceder, estos nombramientos, este trámite, debería suceder antes de diciembre, que podrían asumir, porque de verdad que hay que mirar esto, ¿por qué? Porque si esto tiene que suceder antes de diciembre, sabemos que va a haber un cambio en el Estado Nacional, o va a seguir la misma línea, en realidad estamos a días de votar. Cuando miremos en las elecciones, tenemos que mirar un poquito más de lo que veníamos mirando como candidato a presidente vice. A ver,
¿qué proyección hay en la educación? ¿Quiénes serán los ministros probables de educación que podrían llegar a decidir si es que esto se va a dar después en el 2024? Me parece que hay que ampliar un poquito más la mirada. Bueno, hay un candidato que dice que y va a tomar desaparecer recaudo. el ministro de Educación, Por ejemplo. ¿no? Todos sabemos quién es, no hace falta que yo lo referencie. Claramente, el ciudadano tiene la responsabilidad de ir a votar con criterio y ocuparse de saber a quién está votando y por qué. Obviamente que nosotros vamos a intentar que la universidad empiece a dar su primer paso antes de final de año, porque además tenía un presupuesto asignado en este presupuesto, para ver si podemos rescatar ese presupuesto y además el rector. Bien. Reitero, no depende de mí, de mí depende presionar para que eso ocurra, pero no depende de mí el resultado. Y después, obviamente, hay tres posturas muy marcadas en la elección que viene, dos que sostienen la educación pública y una que plantea un sistema nuevo de voucher o privatización de la educación. Que yo estoy absolutamente en contra, porque además es un sistema que ha fracasado en todos los países donde se lo ha aplicado, que además no son tantos, y los países que lo han aplicado, por caso Estados Unidos o Suecia, han vuelto al sistema de educación pública, dejaron los vouchers, pero siguen con el otro sistema también, porque se dieron cuenta que había una segregación social enorme, ¿no? Entonces, ese sistema ya fracasó, no funciona, y hay alguien que lo propone y lo quiere traer. Pero bueno, el ciudadano tiene que asumir una responsabilidad alguna vez. No puede ser siempre responsabilidad de los que nos toca administrar, que es saber a quién va a votar, ¿no? Y por qué. Bueno, yo no me voy a meter ahí, yo sí, obviamente estoy en un espacio político y trabajo para Patricia Bullrich, creo que es la mejor opción que tiene la Argentina hoy. Después, los argentinos pueden elegir, ojalá que los riotercerenses sobre todo tengan en claro que no da lo mismo quién va a ser el próximo presidente de la nación, pero bueno, tampoco yo soy nadie para estar imponiendo cuestiones, simplemente doy una opinión. Obviamente, independientemente de quién gane la elección nacional, nosotros vamos a dar una batalla por defender nuestra universidad, así la tengamos que dar en la calle, ¿no? Ojalá que no haga falta, pero nos ha costado mucho llegar hasta acá como para después tener alguna frustración en el medio. Claro que sí, bueno. Marcos, te agradecemos el tiempo. Primera charla de las que vendrán, seguramente nos quedan 4 años para hablar de muchas cosas lindas, ojalá que podamos seguir hablando de la universidad del año que viene y el otro, y la próxima nota te hagamos inaugurando algún edificio. Bueno, abrimos Ojalá. Entonces, abrimos el tema aquí en Local Noticias, más allá de las conferencias de prensa, aclaramos que lo han hecho oportunamente, en el momento, con la compañía que debía, pero bueno, nos merecemos esta charlita un poco más en profundidad, que lleva un poquito más de tiempo que una nota. Así que te agradecemos que hayas venido hasta acá. Gracias a ustedes por el espacio y por haber cubierto todo este proceso, que fue un proceso importante para la ciudad y que todos los comunicadores y ustedes también nos han acompañado. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias.